Escuché a mi esposo decir que yo era fácil de mantener a las 2 de la mañana. No fácil de amar. No fácil de cuidar. No el padre de mi hijo. Fácil de mantener. Como si yo no fuera su omega. Como si no acabara de parir al único heredero legal de su apellido. Como si bastara con darme una casa bonita, bloqueadores caros y una tarjeta negra para que yo dejara de preguntar porque su madre quería quitarme a mi bebé. Esa noche no hice escándalo. No lloré. No lo enfrenté. No le aventé nada. Esperé a que amaneciera, guardé 3 mudas para mi hijo, metí el acta sin apellido paterno dentro de mi chamarra. Le robé a la familia Rivas el niño sobre el que pensaban construir su imperio, y desaparecí antes del desayuno. 4 años después, el alfa que me llamó fácil de mantener apareció a la puerta de mi panadería con los ojos destruidos, un traje que ya no le quedaba como antes, y una sola frase que me hizo odiarlo todavía más. Santi, vienen por Nico. Y esta vez, si no me dejas ayudarte, nos lo van a quitar a los dos. Parte 1. La frase con la que mi matrimonio se murió antes que yo. Si alguien me hubiera preguntado, el día de mi boda, si yo amaba a Adrián Rivas, habría dicho que sí con una vergüenza casi infantil. Porque sí lo amaba. No como en las historias donde el alfa entra a un salón y al omega se le apaga el cerebro. No como en esas fantasías de destino y feromonas limpias. Yo lo amaba de una manera más peligrosa, con atención. Sabía cuando dormía mal porque se desabrochaba un botón extra del puño izquierdo. Sabía cuando estaba a punto de enojarse de verdad porque dejaba de mover la pierna. Sabía cuando me estaba mintiendo porque su voz se volvía demasiado amable. Nos casamos rápido, bajo demasiadas cámaras y demasiadas expectativas. Los Rivas no eran una familia. Eran una dinastía metida en negocios agrícolas, farmacéuticos y políticos desde antes de que yo naciera. Exportaban mezcal, financiaban campañas, inauguraban hospitales, donaban cunas para omegas vulnerables y sonreían como si la bondad hubiera sido inventada por ellos. Yo venía de otra clase de mundo. Mi mamá daba clases en secundaria. Mi papá había muerto cuando yo tenía 15. Yo restauraba documentos en un archivo histórico en Puebla antes de que el apellido Rivas me cayera encima como una tormenta elegante. Conocí a Adrián en una cena de fundación. Él fue el único alfa en toda la noche que no intentó invadir mi espacio con esa seguridad genética que tantos usan como permiso. Me preguntó por el manuscrito novohispano que estaba restaurando. Se acordó de mi respuesta. Me llevó café una semana después. Me pidió otra cita sin jugar a ser dueño del aire. Así empezó todo. Y por un tiempo yo quise creer que el resto de su familia solo era ruido alrededor nuestro. Me equivoqué. El verdadero matrimonio con Adrián nunca fue de dos. Fue mío contra la casa entera. Su madre, Beatriz Rivas, era la clase de omega que aprendió a sobrevivir imitando la crueldad de los alfas viejos. Hermosa, impecable, quirúrgica. Nunca alzaba la voz. No lo necesitaba. Una vez me acomodó el cuello de la camisa frente a invitados y me dijo al oído: en esta familia, los omegas inteligentes duran más si no confunden cariño con poder. Yo tenía 25 años y todavía creía que el amor, con suficiente paciencia, podía enseñarle modales a una casa enferma. Otra vez, me equivoqué. Cuando me embaracé, el ambiente cambió. No fue alegría, fue cálculo. El abuelo de Adrián, don Esteban Rivas, había dejado un fideicomiso podrido y antiguo. La mayoría accionaria pasaría al primer heredero nacido dentro de un matrimonio reconocido y registrado por la línea principal. No bastaba con sangre. No bastaba con apellido. No bastaba con dinero. Tenía que ser el niño correcto, del vínculo correcto, con la documentación correcta. Adrián era hijo único. Nuestros hijos serían, en términos legales, la llave del imperio. Ahí dejé de ser el esposo joven que decoraba revistas. Me convertí en recipiente estratégico. La escolta aumentó. Los médicos los eligió Beatriz. Mis bloqueadores cambiaron por seguridad. Y cada vez que yo intentaba hablar con Adrián a solas, había una secretaria, una enfermera o una maldita excusa de por medio. «Estás sensible por el embarazo», me decían. «No te estreses con temas de herencia. Adrián tiene demasiada presión encima». A Adrián también lo estaban encerrando, pero él todavía no se daba cuenta. Trabajaba 14 horas al día peleando por la presidencia del grupo tras la enfermedad del abuelo. Llegaba tarde. Me besaba la frente. Me preguntaba si estaba descansando. Me prometía que todo se iba a calmar después del nacimiento. Yo quería creerle. Luego nació Nico. No lloró fuerte, respiró chiquito, como si el mundo le diera desconfianza desde el primer segundo. Me lo pusieron encima apenas un instante.
Tenía el cabello oscuro de Adrián y mis manos, largas y ridículas. Lo miré y sentí esa clase de amor que no se parece a nada que una persona había sido antes. No euforia, no poesía, terror sagrado. Ahí entendí que ya no podía darme el lujo de interpretar mal una amenaza. Y 2 semanas después, a las 2 de la mañana, escuché la frase que me quitó cualquier derecho a seguir siendo ingenuo. Venía del despacho de Adrián. La puerta no estaba cerrada del todo, yo llevaba a Nico en brazos porque no lograba dormir. Y oí a mi esposo decir, con la voz helada con la que cerraba contratos: Santiago es fácil de mantener. Aumenten su mensualidad, traigan otra enfermera nocturna y saquen a mi madre de su cuarto. Lo que no quiero es que siga creyendo que el niño le da margen para negociar. Me quedé inmóvil. Nico respiraba contra mi pecho, yo también, de milagro. Adrián siguió hablando. No necesito un escándalo doméstico en plena transición del consejo. Manténganlo tranquilo. Tranquilo. Manténganlo. Como si yo fuera un perro fino encerrado en una casa bonita. Di un paso atrás. Luego otro. Y entonces vi lo que remató todo. Sobre la mesa lateral del pasillo había una carpeta abierta, seguramente dejada por alguna asistente. En la portada decía: Custodia preventiva del menor por incapacidad posparto del progenitor Omega. Mi nombre. La firma preliminar de Beatriz. Y el espacio para la firma de Adrián, con tinta fresca. No recuerdo haber sentido el corazón, solo el instinto. Volví a mi cuarto. Cerré con seguro. Senté a Nico en la cuna. Abrí esa carpeta con las manos temblando. No era una orden definitiva, era peor. Era un plan. Notas psiquiátricas sugeridas, control de visitas, separación temporal del menor en beneficio del desarrollo hereditario, intervención del comité familiar si yo presentaba apego desregulado. Debajo, una frase subrayada por alguien. El Omega presenta rasgos emocionales manejables. No se prevé resistencia sostenida. Manejables. Fácil de mantener. Y fue en ese momento cuando dejé de ser el esposo herido. Me convertí en un padre. Parte 2. La madrugada en que robé a mi propio hijo. No planeé una fuga romántica. No hubo música, no hubo carta encima de la almohada, no hubo última mirada al amor de mi vida dormido, como si las despedidas elegantes existieran para gente como nosotros. Hubo prisa, hubo leche extraída mal cerrada, hubo pañales, hubo miedo. Y hubo una sola persona que entendió mi cara en cuanto me vio abrir el armario sin prender la luz. Ofelia. La ama de llaves de la casa principal, llevaba 20 años con los Rivas. Beta. 50 y tantos. Mirada de quien ha enterrado demasiados secretos ajenos para seguir impresionándose por uno más. Entró sin tocar. Vio la maleta abierta, vio a Nico dormido, vio la carpeta. No preguntó si estaba seguro. Preguntó: ¿cuánto tiempo tienes? Eso fue lo que me rompió de verdad. Porque solo alguien que ya sabía podía hablar así. No sé, le dije. Ofelia cerró la puerta y se acercó. La señora Beatriz va a intentar mover al niño antes del bautizo privado. Yo pensé que todavía te quedaban unos días. La miré como si me hubiera dado una bofetada. ¿Lo sabías? Sabía que querían controlarte. No sabía que ya habían puesto la custodia por escrito. ¿Adrián también lo sabía? Ofelia dudó apenas un segundo. Ese segundo me contestó más que cualquier frase. El señor Adrián sabe menos de lo que cree, dijo al final. Y siempre se entera tarde de las cosas que importan. Eso dolió más porque yo ya lo sabía. Ofelia me ayudó sin dramatizar. Sacó una bolsa térmica, me dio efectivo, 2 teléfonos viejos, una llave de camioneta y un sobrecerrado. Esto lo dejó el abuelo con el notario hace 6 meses. Me dijo: si el niño sobrevivía al primer año, debía entregarse al progenitor que abandonara voluntariamente la casa Rivas por riesgo al menor. Parpadeé. ¿Qué? Don Esteban era un desgraciado, pero no era tonto. Sabía la clase de guerra que iba a dejar. No lo abras aquí. Tomé el sobre sin entender nada. ¿Y tú por qué me ayudas? Ofelia se inclinó sobre la cuna y acomodó la mantita de Nico con una ternura que casi me hace llorar. Porque los bebés no son acciones. Porque tú todavía no entiendes que tan solo te han dejado aquí. Y porque una vez fui una Omega de 19 años a la que una familia rica intentó enseñar que el silencio también podía ser una forma de gratitud. No volví a preguntarle nada. A las 4:10 de la mañana salimos por la puerta de servicio. Yo llevaba a Nico pegado al pecho en un portabebé gris, la carpeta, el sobre y nuestras actas iban bajo mi sudadera. No me llevé joyas. No me llevé ropa cara. No me llevé nada que oliera a ellos. Ofelia condujo hasta la central de autobuses de Querétaro sin hablar demasiado.
Antes de bajarme, me entregó un celular nuevo y dijo, si él te busca, no contestes la primera vez. ¿El quién? Me sostuvo la mirada. Sabes perfectamente quién. Subí al autobús a Puebla con el bebé dormido y la certeza de que algo dentro de mí se había muerto sin hacer ruido. Durante el trayecto abrí el sobre del abuelo. Adentro había dos cosas. La primera, una carta breve, escrita con esa caligrafía rígida de hombre que jamás pidió perdón en su vida. Si estás leyendo esto, significa que la casa ya intentó quedarse con el niño sin quedarse contigo. El menor será el único heredero legal solo si llega vivo y bajo custodia, no impugnada a su 5º cumpleaños. Si pretenden separarlo de su progenitor Omega, el fideicomiso se congela. Usa esta información para sobrevivir, no para confiar. La segunda, copia certificada de una cláusula secreta del fideicomiso. Nicolás aún no tenía 4 semanas de nacido y ya había media fortuna esperándolo como si fuera una corona. Me quedé viendo esa hoja durante minutos. No porque me importara el dinero, porque entendí lo que mi hijo era para ellos. No un niño, un candado, un símbolo, un apellido pequeño con pulso. Yo no iba a dejar que lo criaran así. En Puebla registré a mi hijo solo como Nicolás Ledesma. Sin ribas, sin escoltas, sin herencia visible. La funcionaria del registro me preguntó si estaba seguro de dejar en blanco el apellido del padre en la copia pública. Miré a Nico dormido, con la boquita apenas abierta, y dije la verdad más importante de toda mi vida. Sí, así está más seguro. Parte 3. Los 4 años en los que aprendí a no necesitarlo. No fue bonito. Sobrevivir rara vez lo es. Renté un cuarto arriba de una panadería vieja en el barrio de Analco gracias a una clienta de mi mamá que nunca hizo demasiadas preguntas. Vendí 2 relojes, una pluma cara que Adrián me regaló en nuestro primer aniversario y la mitad de la ropa de diseñador que cabía en una maleta. Lo demás lo guardé en una caja y no la volví a abrir. Nico creció entre olor a canela, harina y café tostado. Su primer papá no fue una escena perfecta con violines. Lo dijo mientras yo estaba amasando con una mano y sosteniéndole un vaso con la otra. Luego se rió porque se le quedó harina en la nariz. Yo trabajaba abajo en las mañanas y restauraba documentos por encargo en las tardes cuando Nico dormía. No era la vida que imaginé. Era la vida que pude construir cuando tuve claro que nadie iba a venir a rescatarme. A veces veía a Adrián en noticias financieras, a veces evitaba verlo, a veces fallaba. En pantalla seguía siendo perfecto para la prensa. Alto, limpio, insoportable. El apellido Rivas se había fracturado en 2 frentes. Él se quedó al mando operativo, pero la guerra con su madre y con los socios viejos se volvió más visible. Había reporteros hablando de reestructuras, de acciones en disputa, de ausencia del heredero. Nunca pronunciaban el nombre de mi hijo. Eso me decía 2 cosas. O aún no nos encontraban o alguien estaba esforzándose muchísimo porque no nos encontraran. Yo no sabía cuál de las 2 me daba más miedo. No le hablé mal de Adrián a Nico. Tampoco le conté cuentos bonitos. Cuando preguntó por su otro papá por primera vez, tenía 3 años y estaba armando una torre chueca con cajas de levadura. Yo también tenía otro. Preguntó. No supe si responderle con verdad o con protección. Opté por ambas. Sí, pero no supo cuidarnos cuando debía. Nico frunció su cejita, igual que Adrián. ¿Era malo? Tragué saliva. No siempre. Pero eso a veces no alcanza. Ese fue el tipo de maternidad, o paternidad, o como carajos quiera llamarle el mundo a criar siendo Omega, que tuve. Una hecha de respuestas incompletas, dinero contado, sustos nocturnos y una felicidad pequeña que yo mismo me sentía culpable de disfrutar. Porque había mañanas en que, mientras Nico corría entre charolas tibias y me pedía pan dulce del que parece nube, yo me sentía bien. Y sentirme bien, después de haberme escapado con el hijo de la familia más controladora que había conocido, parecía casi una traición al miedo que me había mantenido vivo. Todo se rompió otra vez un martes de lluvia. Nico estaba en preescolar cuando la directora me llamó para decirme que tenía fiebre alta, sudoración inusual y un episodio raro con olor ambiental. Llegué corriendo. Mi hijo estaba pálido, con las pupilas demasiado abiertas y el cuerpo tenso como si algo en su sistema no supiera acomodarse. En urgencias me hicieron una pregunta que me heló la sangre. ¿Hay historial genético de hipersensibilidad glandular en la línea paterna? No contesté de inmediato. La doctora insistió. Necesito saber si el papá biológico pertenece a una línea alfa con antecedentes de regulación química. Hay marcadores específicos. Regulación química. Otra vez esa clase de palabras.
Yo no había pensado que el apellido Rivas pudiera alcanzarnos por la sangre antes que por los abogados. Llamé a la única persona que todavía tenía el número guardado de mi vida anterior. Ofelia contestó al segundo timbrazo. Dime que no te encontraron. No sé si nos encontraron, le dije, viendo a Nico dormido bajo monitor, pero necesito el historial médico de Adrián. Ahora. Del otro lado hubo un silencio breve. Luego la frase que cambió todo. Ya viene para allá. Mi cuerpo entero se endureció. ¿Quién? Adrián. Lleva 3 años, 6 meses buscándote en silencio. Si te llamo hoy es porque ya no tengo cómo detenerlo. Sentí el mismo frío que aquella madrugada en la mansión. No lo quiero aquí. Ofelia suspiró. Lo sé, niño. Pero esta vez no viene por la herencia. Hizo una pausa. Viene porque tu hijo puede morirse si la familia Rivas llega primero. Parte 4. El alfa que encontró nuestra puerta ya no se parecía al hombre que dejé. Lo odié antes de verlo. Lo odié mientras esperaba en la sala de observación con un café asqueroso entre las manos y el monitor de Nico haciéndome compañía como un animal de metal. Lo odié cuando escuché pasos firmes en el pasillo y el aire cambió. Volteé, y por un segundo no reconocí al hombre que avanzaba hacia mí. Sí, seguía siendo Adrián. Seguía teniendo esa presencia que hacía que los demás se apartaran sin notarlo. Seguía vistiendo ropa demasiado cara para ese hospital. Pero algo en él se había adelgazado. No el cuerpo, la arrogancia. Traía ojeras reales, la barba un poco crecida y los ojos. Dios. Los ojos de un hombre que llevaba años sin descansar donde de verdad importa. Se detuvo a 3 pasos de mí. No intentó abrazarme. No intentó tocarme. No dijo mi nombre como si tuviera derecho. Solo miró hacia el cuarto donde estaba Nico y después me miró a mí. ¿Está estable? La pregunta me descolocó porque no fue donde lo escondiste ni porque huiste. Fue esa. Por ahora, respondí. Adriana sintió una vez. Se sacó una carpeta del portafolio y me la tendió. Historial genético completo de mi línea, marcadores de regulación, protocolos de supresión prenatal, todo lo que la doctora necesite. No la tomé. ¿Qué quieres a cambio? Ese golpe le dio justo donde debía. Lo vi en la cara. Nada. No te creo. Entonces cree esto. Si mi familia sabe que Nico tuvo un episodio, van a usarlo para declararlo médicamente vulnerable y traerlo de vuelta por vía judicial. El aire del pasillo se volvió más denso. ¿Cómo sabes eso? Adrián sostuvo mi mirada sin huir. Porque mi madre intentó hacerlo conmigo esta mañana. Mi corazón dio un salto sucio. ¿Qué? Interceptó la alerta del hospital en cuanto apareció un marcador Rivas. Le tomó 27 minutos llamar a su equipo legal y 32 ofrecerme una solución. Traerte a casa con el niño, aislarlo, manejar la narrativa y desaparecer cualquier expediente que la perjudique. Me reí, pero sin humor. Y tú viniste a salvarnos. ¡Qué noble! Adrián no se defendió enseguida. No, dijo al final. Vine porque hace 4 años no te creí lo suficiente. No te vi lo suficiente y no te elegí a tiempo. No voy a repetir eso con Nico. Mi cuerpo reaccionó antes que mi orgullo. Porque una parte idiota, rota, todavía sabía reconocer cuando Adrián estaba diciendo la verdad. Eso no me hizo perdonarlo. Solo volvió la situación mucho más peligrosa. La doctora salió del cuarto y se llevó la carpeta. Confirmó que Nico tenía una alteración glandular rara. No grave si se vigilaba bien, pero sí hereditaria. Si sensible al estrés químico y si potencialmente explotable por cualquier familia con obsesión por la genética. Necesita estabilidad, dijo. Nada de ambientes invasivos, nada de protocolos experimentales, nada de cambios bruscos de entorno. Casi me reí en su cara de la ironía. En cuanto se fue, me volteé hacia Adrián. Tú eres un cambio brusco de entorno. Él aceptó el golpe sin moverse. Lo sé. ¿Cómo me encontraste? Esa sí tardó en responderla. No te encontré por dinero, ni por detectives privados, ni por el fideicomiso. Te encontré porque Ofelia nunca dejó de mandarme una sola cosa cada año. Me quedé helado. ¿Qué cosa? Su voz bajó. Una foto de Nico de espaldas, en su cumpleaños. Respiré hondo, furioso. ¿Y aún así no apareciste? Porque la primera vez que intenté acercarme, mi madre mandó 2 vehículos detrás de la dirección. Entendí que, si yo entraba a tu vida abiertamente, ella llegaría 5 minutos después. Eso me hizo dudar. Y odié dudar. Adrián dio un paso atrás, como si prefiriera perder terreno antes que parecer amenaza. Santi, dijo, y ese nombre en su voz todavía era un arma. No vine a llevármelo. Vine a sacarlos antes de que ella se mueva.
No te creo lo suficiente. No necesitas creerme. Solo necesitas decidir si odias más a mi madre o a mí. Le sostuve la mirada. Ahorita te odio más a ti. Por primera vez en toda la noche, algo parecido a tristeza real le cruzó la cara. Justo eso me gané. Parte 5. La casa a la que volví no era la suya. Era la trampa de su madre. No acepté irme con Adrián a la primera. Acepté cuando vi a dos hombres que no conocía quedarse demasiado tiempo afuera del hospital infantil fingiendo revisar el celular. Acepté cuando la doctora me dijo que ya habían llamado de parte de la familia paterna pidiendo traslado. Acepté cuando Nico, medio dormido por el medicamento, me abrazó del cuello y murmuró: «Papi, no quiero una casa fea». Quise reír. Casi lloré. Terminamos en una casa discreta al sur de la ciudad, una propiedad vieja a nombre de una sociedad fantasma que, según Adrián, su madre no tenía localizada. No era la mansión Rivas. No había mármol innecesario ni cuadros carísimos pretendiendo ser hogar. Era peor para mí de otro modo, porque parecía una vida real. Había libros usados, una cocina con tazas sin juego, una chamarra suya tirada en una silla, un cajón lleno de medicinas, informes y sobres a abrir. No era un refugio construido para seducirme. Era el lugar donde él se caía cuando nadie lo veía. Nico se quedó dormido pronto en una habitación pequeña. Yo no. Adrián me dejó agua, un cargador y distancia. Se quedó del otro lado de la barra de cocina mientras yo revisaba cerraduras como si todavía no entendiera que el peligro no estaba en la puerta. Estaba entre nosotros. Quiero saberlo todo, le dije por fin. No la versión bonita. No la versión donde tú eras un idiota distraído y tu madre hacía lo demás. Todo. Adrián apoyó ambas manos sobre la barra. Mi madre empezó a prepararse para quitarte al niño desde el 6º mes de tu embarazo. Eso me hizo cerrar los ojos. Ya lo suponía. Yo no. Ese es el problema. Asintió, seco. Sí. Y empezó. Me contó cómo el abuelo, sabiendo que su propia familia se iba a despedazar por la herencia, había creado cláusulas cruzadas para impedir que Beatriz manejara directamente al futuro heredero. ¿Cómo? En cuanto Nico nació, ella interpretó eso como una declaración de guerra. ¿Cómo empezó a rodearme de médicos de confianza, informes ambiguos y observaciones sobre mi estado emocional? Cómo a él le entregaban resúmenes filtrados mientras peleaba por no perder el control del grupo. Creí que te estaban cuidando, admitió. No, creíste lo que era más cómodo creer. Esa vez no me contradijo. Sí, dijo otra vez. Porque asumir que estaba siendo manipulado implicaba aceptar que yo te había dejado solo en la casa donde más podían dañarte. Y dijiste que yo era fácil de mantener. Ahí sí levantó la vista de golpe. No la esquivó, no la suavizó, no intentó explicar primero. Lo dije. Me mordí la cara interna de la mejilla para no temblar. Entonces dilo completo. Quiero oírtelo aquí, viendo a dónde nos trajo. Adrián tragó saliva. Tardó varios segundos. Dije que eras fácil de mantener, repitió con la voz quebrada apenas en la orilla, porque mi jefe jurídico me preguntó cuánto tendríamos que darte para que dejaras de insistir en firmar personalmente toda la documentación de Nico, y yo, en lugar de parar la conversación, la seguí. Porque estaba agotado, porque era cobarde, porque pensé que si calmaba a todos una noche más tendría tiempo de arreglarlo después. Sentí rabia pura, limpia. Yo era tu esposo. Lo sé. Acababa de parir. Lo sé. Y me convertiste en un problema administrativo. Adrián cerró los ojos un segundo. Sí. No hay nada más difícil que odiar a alguien que por fin deja de defenderse. Me acerqué solo para poder herirlo mejor. ¿Sabes qué fue lo peor? Le dije. No la carpeta. No tu madre. Ni siquiera la custodia. Fue que cuando te oí decir esa frase, por un segundo no me sorprendió. Ya me venías enseñando, poco a poco, que en tu vida siempre había algo más urgente que yo. Eso sí le pegó donde no había armadura. Porque era verdad. El silencio quedó entre los dos respirando feo. ¿Y por qué no me buscaste abiertamente? Pregunté después, cuando ya no podía sostener el filo sin quebrarme. Si de verdad estabas arrepentido, ¿por qué no saliste a gritarlo al mundo? Adrián tardó en responder. Porque la primera vez que intenté hacerlo, mi madre me dijo que si convertía tu desaparición en escándalo público, te encontrarían otros antes que yo. Y le creí eso también. Otra vez tarde. Toda mi vida contigo fue tarde hasta que entendí que no debía llegar como dueño de nada. Entonces abrió un cajón, sacó una carpeta vieja y me la puso enfrente. Era una demanda.
contra Beatriz, contra 2 médicos, contra el comité familiar. Fecha, 3 años atrás. Nunca presentada. ¿Por qué no la metiste? Su voz bajó. Porque Ofelia me juró que estabas vivo, que Nico también, y que si yo judicializaba antes de limpiar a mi madre de la estructura, ella los iba a convertir en objetivo prioritario. Así que usé esos años para arrancarle poder. No lo suficiente. No a tiempo. Pero no me quedé quieto. Lo miré largo. Yo quería una mentira fácil para seguir odiándolo de forma limpia. En cambio, tenía a un hombre que sí había fallado horriblemente, y luego había pasado años intentando corregir el terreno sin tocar mi puerta porque tocarla podía destruirme. Eso no lo volvía inocente. Solo lo volvía real. Y la realidad siempre complica el rencor. Parte 6. El niño que llevaba su apellido en la sangre y el mío en todo lo demás. Nico despertó a medianoche pidiendo agua. Adrián se quedó inmóvil cuando lo escuchó. No avanzó hacia el cuarto. No preguntó si podía verlo. Me dejó a mí ir primero. Eso, increíblemente, fue lo que me hizo permitirle entrar 10 minutos después. Mi hijo estaba despeinado, tibio todavía por la fiebre, abrazando el conejo de trapo que llevaba desde bebé. Cuando vio a Adrián en la puerta, no se asustó. Lo estudió. Como hacen los niños cuando sienten que un adulto importante acaba de entrar en una historia que les estaban debiendo. ¿Tú quién eres?, preguntó. Yo abrí la boca, pero Adrián contestó antes, con una prudencia que no le había conocido de joven. Soy Adrián. Nico frunció el ceño. Eso no dice quién eres. No pude evitarlo. Solté una risa breve. Adrián me miró un segundo y luego volvió a Nico. Tienes razón. Soy alguien que llegó muy tarde a conocerte. Nico lo pensó. ¿Eres doctor? No. ¿Policía? Tampoco. Entonces, ¿por qué estás aquí? El aire cambió. Todo lo importante cabía en esa pregunta. Adrián no me miró a mí. No me pidió permiso con los ojos. Le contestó al niño como se le contesta a alguien que merece verdad de acuerdo a su tamaño. Porque quiero ayudar a que nadie te quite de donde estás seguro. Nico lo aceptó con la lógica rara y sabia de los 4 años. Ah, entonces sí puedes quedarte tantito. Yo tuve que voltearme porque, por razones profundamente molestas, me dieron ganas de llorar. A la mañana siguiente supimos que Beatriz no estaba esperando. Había movido una solicitud de evaluación de capacidad parental usando los expedientes posparto manipulados de hace años. También había activado una revisión del fideicomiso al cumplir Nico 5 años en unos meses. Si lograba probar que yo había ocultado información médica relevante o falsificado una salida del domicilio con el heredero, podía pelear custodia compartida forzada y acceso patrimonial inmediato. ¿Quiere al niño antes del cumpleaños 5? Dije. Sí, respondió Adrián. Porque en esa fecha el fideicomiso deja de congelarse por riesgo de separación y empieza a exigir presencia formal del heredero en la línea. Lo dice como si fuera una asamblea, y no un niño que todavía se duerme abrazando un conejo. Lo sé. No, no sabes. Adrián respiró hondo, cansado. Tienes razón. Todavía estoy aprendiendo a separar a mi hijo del aparato que nació queriendo convertirlo en símbolo. Esa frase, extrañamente, fue una de las primeras que me dieron un poco de paz. No porque fuera suficiente, porque era exacta. Ese día vimos juntos el expediente real de Nico. Lo que parecía un simple episodio de fiebre era, en realidad, una sensibilidad glandular ligada a protocolos de regulación antiguos presentes en la línea Rivas. No era culpa de Adrián como padre biológico, pero sí consecuencia del sistema al que había pertenecido su familia durante generaciones. Yo lo miré leyendo esas páginas y entendí cuando le cayó la dimensión verdadera de todo. No había venido solo a rescatar al heredero, había llegado a ver cómo la violencia de su casa ya habitaba la biología de su hijo. Eso lo dobló de un modo que no fingía. Y por primera vez desde que reapareció, vi a Adrián no como el hombre que me falló, sino como un padre empezando a conocer la forma exacta de su deuda. Parte 7. Cuando su madre intentó comprarme otra vez, pero ya no era el mismo Omega. Beatriz apareció 2 días después. No en persona primero, por supuesto que no. Mandó flores blancas a la panadería, una caja de juguetes a la casa y luego una abogada con un reloj obsceno y voz de terciopelo ensayado. Yo la recibí en la cocina con Nico coloreando planetas en la mesa y Adrián de pie junto al fregadero, callado como tormenta. La abogada sonrió. Señor Ledesma, la señora Rivas lamenta profundamente su angustia. Desea construir un acuerdo elegante por el bienestar del menor. Casi me reí. Elegante.
Qué palabra tan útil cuando quieren comprarle el hijo a alguien. La mujer no perdió la compostura. Estamos hablando de estabilidad médica, seguridad patrimonial y acceso a los recursos que Nicolás merece por derecho. Nicolás merece una infancia, no una junta directiva. La abogada deslizó una carpeta. Dinero, casa, protección, escolaridad internacional. Un esquema de convivencia progresiva bajo supervisión. Abajo, la verdadera cláusula. Residencia primaria del menor en inmueble designado por la familia Rivas. O sea, me devolvían a la jaula, pero ahora con mejores cortinas. Antes de que yo hablara, Adrián tomó la carpeta, la cerró y se la regresó. Dígale a mi madre que no vuelva a mandar emisarios a negociar como si este niño fuera una fusión empresarial. La abogada lo miró con prudencia. Señor Rivas, usted mismo solicitó hace años. Yo solicité muchas cosas cuando todavía confundía obediencia con paz. Ese problema ya es mío, no de ellos. Esa frase me pegó más de lo que debía. La abogada insistió. La señora Beatriz está dispuesta a reconocer formalmente la posición del señor Ledesma si él coopera. Y entonces pasó algo que no esperé. Adrián dio un paso al frente, puso ambas manos sobre la mesa, inclinándose apenas hacia la mujer, y habló con una frialdad tan limpia que hasta yo sentí escalofrío. Escúcheme bien. Si mi madre vuelve a usar las palabras reconocer formalmente sobre el hombre que parió a mi hijo y lo sostuvo solo 4 años mientras yo llegaba tarde a todo, voy a asegurarme de que pierda no solo el caso, también el apellido con el que tanto amenaza. La abogada lo vio a los ojos y supo, como lo supe yo, que esa vez no era pose. Se fue 5 minutos después. En cuanto cerró la puerta, Nico levantó su crayón azul y preguntó, ¿ganamos? Yo me tapé la boca para no soltar la carcajada histérica que traía encima. Adrián, increíblemente, fue el que respondió primero. Todavía no, campeón. Nico lo observó. ¿Tú también eres mío o solo estás prestado? El silencio que cayó fue brutal. Adrián bajó despacio a su altura, sin invadir. Eso lo decides tú con el tiempo, dijo. Pero si un día quieres, me gustaría ser tuyo para siempre en la parte donde los papás se quedan. Nico lo consideró como si fuera un juez diminuto. Bueno, pero primero no me caíste tan bien. No pude más. Solté la risa, y por primera vez en días, Adrián también. A veces el principio de una familia no llega con besos. Llega con un niño poniéndole condiciones al hombre que más te rompió. Parte 8. La guerra verdadera no era por la herencia. Era por quien iba a nombrar el daño. El caso explotó en medios una semana después. No porque nosotros quisiéramos, porque Beatriz filtró primero. Titulares insinuando que el heredero perdido había sido ocultado por un Omega emocionalmente inestable. Columnas hablando de secuestro doméstico. Analistas felices de volver espectáculo cualquier cosa si hay dinero y feromonas involucradas. Yo leí 2 notas y aventé el celular. Quieren pintarme como si hubiera robado un activo. Adrián estaba revisando una contestación legal cuando levantó la vista. Porque así hablan cuando quieren deshumanizarte sin sonar monstruos. ¿Y qué hacemos? Lo miré, esperando otra estrategia tibia, otra jugada elegante de gente poderosa. En cambio, dijo, les quitamos el lenguaje. No entendí. Él se puso de pie. Hasta ahora han hablado de estabilidad, patrimonio, resguardo, línea sucesoria. Ni una sola vez han dicho la verdad. Que intentaron arrancarle un recién nacido a su padre Omega porque les convenía criarlo como propiedad. Si dejamos que siga nombrando esto como herencia, perdemos. Ese fue el punto medio de nuestra historia. No cuando casi nos encontraron, no cuando Nico enfermó, no cuando Adrián volvió. El verdadero giro pasó ahí, cuando él dejó de pelear por conservar estructura y decidió pelear por llamar violencia a la violencia. Convocó una conferencia. No como presidente del grupo, como padre y como parte responsable de la maquinaria que había permitido todo. Yo no quería salir, no quería cámaras, no quería el olor de la opinión pública cayéndome encima otra vez. Pero Nico dormía en el cuarto contiguo, y yo sabía que si no nombrábamos bien la historia, otros la escribirían encima de él por años. Subimos juntos. Los flashes empezaron antes de sentarnos. Adrián tomó el micrófono primero. Durante años, la familia Rivas ha confundido continuidad patrimonial con derechos sobre los cuerpos y vínculos de las personas que la integran, dijo. Mi madre intentó separar a mi hijo de su padre Omega bajo criterios médicos manipulados. Yo fallé en detener ese proceso cuando debía. No voy a volver a fallar nombrándolo. Toda la sala se quedó quieta.
Un periodista preguntó. ¿Confirma entonces que el menor conocido como Nicolás Ledesma es su hijo biológico y potencial heredero principal del grupo? Adrián pestañeó. Confirmo que es mi hijo. La palabra heredero es secundaria y, a partir de hoy, jurídicamente limitada por mí. Volteé a verlo. No me había dicho eso. Él siguió. Voy a ceder los derechos sucesorios automáticos vinculados a su mayoría accionaria a un fideicomiso independiente donde ni la familia Rivas ni yo podremos condicionar residencia, custodia o convivencia a patrimonio alguno. Ahora sí el cuarto explotó. Yo me quedé inmóvil, porque entendí el tamaño del gesto. Adrián no estaba prometiendo amor, estaba soltando poder. Y para un hombre criado como él, eso era más íntimo que cualquier discurso. Cuando me tocó hablar, el temblor en las manos me duró solo la primera frase. No me escapé con un heredero, dije frente a todos. Me fui con mi hijo. La diferencia entre esas dos versiones dice todo sobre quiénes somos en esta historia. Después conté lo demás. La frase, la carpeta, la madrugada, la firma, los años. No me adorné como mártir. No lo necesitaba. Lo más fuerte que tenía no era el dolor. Era haber sobrevivido suficiente para contarlo sin pedir permiso. Parte 9. El día en que él dejó de pelear por su madre y empezó a pelear por mí. La audiencia final llegó 2 meses antes del 5º cumpleaños de Nico. Si Beatriz ganaba, podía exigir convivencia estructurada y participación directa en decisiones médicas y educativas. Si perdía, el control patrimonial quedaba definitivamente fuera de sus manos y el niño mantenía residencia exclusiva conmigo, con un régimen de acercamiento decidido por nosotros, no por el apellido. Yo estaba listo para pelear. No estaba listo para lo que Adrián hizo. La sala era fría, elegante, llena de gente fingiendo neutralidad. Beatriz entró vestida de marfil, perfecta, como si la maternidad tóxica pudiera plancharse. Me sonrió con ese gesto suyo que siempre parecía un cuchillo envuelto en satén. La parte de su abogado fue tan sucia como esperaba. Mi clasificación oculta, mi huida, mis ingresos inestables de los primeros años, mi supuesto aislamiento del niño respecto a su línea paterna. Yo contesté todo. Sí, ocultés. Sí. Trabajé como loco. Lo hice porque la alternativa era entregar a mi hijo a personas que lo veían como un instrumento. Entonces llamaron a Adrián. Creí que iba a ayudar. No imaginé que iba a demolerlo todo. Se sentó. Juró decir verdad. Y cuando el abogado de su madre intentó llevarlo al terreno fácil. ¿Considera usted que el señor Ledesma actuó impulsivamente tras el parto? Adrián hizo algo que alteró por completo la audiencia. Dijo, no, considero que actuó con una claridad que yo no tuve. El abogado parpadeó. Señor Rivas, ¿está diciendo que la decisión de sustraer al menor fue razonable? Estoy diciendo que si el padre de mi hijo escuchó a su esposo referirse a él como fácil de mantener mientras una carpeta para arrebatarle al bebé se preparaba en la casa, no solo fue razonable irse. Fue la decisión más sana que alguien tomó en esa familia durante años. El silencio cayó como una bomba. Beatriz se puso rígida. El abogado trató de corregir. Pero usted firmó documentación preliminar. Adrián lo miró de frente. Sí, porque fui negligente, arrogante y funcional a una estructura de control que me parecía normal mientras me beneficiara. Lo firmé. Me arrepiento. Y si esta audiencia necesita un nombre para el adulto que falló primero, puede empezar por el mío. No sé qué se sintió más fuerte dentro de mí en ese momento. La rabia vieja, el alivio o el dolor absurdo de pensar. ¿Por qué no pudiste ser este hombre antes? Beatriz explotó por fin. No con gritos. Con veneno. Todo esto lo haces por culpa, dijo, olvidando por un segundo dónde estaba. Siempre tuviste debilidad por los omegas frágiles. Adrián ni siquiera la miró como hijo. La miró como adversaria. No. Todo esto lo hago porque usted confundió mi necesidad de aprobación con permiso para violentar al único hogar que mi hijo ha conocido. Ahí terminó. No legalmente, emocionalmente. Porque esa fue la primera vez que Adrián dejó de proteger a su madre del mundo. Y un hombre criado para obedecer cierta crueldad solo rompe de verdad cuando decide no seguir heredándola. Parte 10. La puerta que no le abrí como esposo, sino como algo más difícil. Ganamos. No de una manera limpia de televisión. Beatriz no fue esposada ni lloró perfecto ante cámaras, simplemente perdió. Perdió el acceso, perdió la narrativa, perdió la posibilidad de tocar la vida de Nico sin pasar primero por nosotros y perdió, quizá por primera vez en décadas, la certeza de que el dinero podía corregir cualquier palabra dicha a tiempo.
El fideicomiso quedó rediseñado. El patrimonio de Nico iría a una estructura ciega y auditada, administrada fuera del control familiar. Mi custodia quedó intacta. Adrián obtuvo un proceso de integración progresiva, no por su apellido, sino por acuerdo emocional y responsabilidad asumida. Eso era lo legal. Lo difícil vino después. Porque ganar un caso no te dice qué hacer con el amor que quedó debajo de los escombros. Adrián empezó a visitar a Nico cada semana. Primero en lugares neutros. Luego en la panadería. Después en el parque. Aprendió que su hijo odiaba el jitomate. Amaba los dinosaurios marinos y se dormía mejor si alguien le contaba historias sin final triste. Aprendió a cargar una mochila infantil que siempre parecía quedarle ridícula. Aprendió a pedir permiso antes de entrar a mi cocina. Y yo aprendí la parte más injusta de todas. Que el hombre que estaba frente a mí sí estaba cambiando de verdad tarde. Pero de verdad. Una noche, después de dejar a Nico dormido tras su fiesta de cumpleaños número 5, la fiesta que yo nunca creí poder darle en paz, Adrián se quedó en la puerta con las manos en los bolsillos y la respiración contenida. «Ya no quiero pedirte que vuelvas conmigo», dijo. La frase me agarró desprevenido. «¿No?», negó con la cabeza. «No existe volver a lo que fuimos. Lo rompí. Lo permití romperse. Y si un día hay algo entre nosotros, no quiero que nazca de deuda, costumbre o de que Nico nos vea bien juntos». No dije nada. Adrián dio un paso más cerca, apenas. «Pero si quiero preguntarte algo». «¿Qué?». Me sostuvo la mirada de esa forma insoportable que todavía sabía hacerme sentir demasiado expuesto. «¿Hay alguna manera en la que pueda empezar desde un lugar que tú no odies?». No me reí, no porque no quisiera, sino porque me dolió la ternura exacta de esa pregunta. «No lo sé», contesté. Y esa fue la respuesta más honesta que pude darle. Él asintió. «Está bien». Se dio vuelta, dispuesto a irse. Yo lo detuve. «Adrián». Volteó. Respiré hondo. Nunca fui fácil de mantener. Algo se quebró suave en su cara. Lo sé. Solo estaba demasiado enamorado para irme cuando debía. Su mirada bajó un segundo, como si esa verdad todavía le mereciera vergüenza. Y yo estaba demasiado acostumbrado a que todo orbitara alrededor de mis urgencias para darme cuenta de que te estaba perdiendo en cámara lenta. Nos quedamos callados. La casa olía a betún, globos desinflados y pastel de vainilla. Afuera pasaba un camión lejano. Arriba, nuestro hijo dormía con un dinosaurio de plástico en la mano. La vida real no suele regalar escenarios más honestos que esos. «No puedo prometerte una segunda oportunidad hoy», le dije. «No te la estoy cobrando. Y no voy a mudarme a tu mundo otra vez. Entonces construiré parte del mío donde tú sí puedas respirar». Eso sí me hizo cerrar los ojos un segundo. Cuando los abrí, di el paso que jamás habría querido dar por lástima. Me acerqué. No hasta besarlo, no todavía. Solo lo suficiente para apoyar 2 dedos en su muñeca, donde el pulso le iba más rápido de lo que su cara admitía. «Puedes empezar por llegar mañana a las 4», murmuré. «Nico quiere enseñarte a hacer conchas y yo quiero ver si en harina también eres igual de arrogante». Adrián soltó una risa baja, incrédula, agotada. «Voy a estar ahí. Más te vale». Y esa noche cerré la puerta sin sentir que estaba expulsando a mi pasado. La cerré sabiendo que, por primera vez, quien quisiera entrar a nuestra vida tendría que aprender a tocar. Final. El amor no me hizo volver. Me hizo exigir algo mejor. Pasó un año más. Adrián cumplió casi todas las visitas. Falló 2 y avisó antes. Aprendió a hornear horrible y a corregirse cuando usaba el tono de jefe con Nico. Renunció al ala residencial de la Casa Rivas. Vendió su participación directa en 2 empresas vinculadas a la red de control de su madre y se mudó a un departamento que quedaba a 20 minutos de la panadería. No me pidió que viviera con él, no me ofreció dinero como reconciliación, no intentó comprar el puente que él mismo había incendiado. Hizo algo más difícil. Se volvió confiable. No perfecto, confiable. Y para alguien como yo, eso era mucho más sexy que todas las promesas grandes que pudo haberme hecho antes. Nico empezó a llamarlo papá a Adrián, una tarde cualquiera, mientras los dos intentaban armar un rompecabezas del espacio y discutían si Plutón contaba o no como planeta. Adrián se quedó tan quieto que pensé que iba a echarse a llorar ahí mismo. No lo hizo porque Nico enseguida le aventó una pieza y le dijo: «No te distraigas, vas perdiendo». En cuanto a nosotros, no hubo reconciliación oficial con cena y violines. Hubo domingos, hubo conversaciones incómodas, hubo terapia,
Hubo el nombre de aquella frase volviendo a salir más veces de las que cualquiera querría. Fácil de mantener. Cada vez que aparecía, yo veía a Adrián tensarse como si siguiera escuchándola por primera vez. Nunca me pidió que dejara de traerla. Nunca exigió que superáramos nada por el bien del presente. Aceptó que algunas heridas, para cerrarse, primero necesitan espacio para seguir ardiendo. La primera vez que lo besé después de todo no fue porque ya no doliera. Fue porque ya no estaba confundiendo compañía con control. Fue en la trastienda de la panadería, con las manos todavía manchadas de harina, después de que Nico se quedó dormido en la oficina de arriba y Adrián me dijo: lo que más me avergüenza no es haberte perdido. Es la versión de mí que hizo tu huida necesaria. Ahí lo besé. Porque no estaba pidiéndome absolución, estaba nombrando su culpa sin usarla para manipularme. Y yo ya había vivido suficiente para reconocer la diferencia. No volví a la casa Rivas, no me convertí en su acompañante de portada otra vez, no le entregué mi paz a cambio de su arrepentimiento. Hicimos algo menos glamoroso y más raro. Armamos una familia nueva sobre las ruinas de una vieja sin fingir que las ruinas nunca existieron. Eso, para mí, fue el verdadero final feliz. No recuperar lo perdido, sino dejar de llamar amor a cualquier lugar donde yo tuviera que volverme pequeño para ser tolerable. Epílogo. El día en que mi hijo escribió su nombre completo. Nico cumplió 7 en pleno octubre. Ese año quiso una fiesta de monstruos marinos, pastel azul oscuro y una capa verde que lo hiciera ver, según él, como heredero pero de los buenos. No quise preguntar de dónde había sacado esa frase. Adrián se hizo el inocente demasiado rápido, así que claramente había sido suyo. La panadería ya no era solo panadería. Abajo seguíamos vendiendo conchas, roles y café. Arriba, en el pequeño despacho donde antes apenas me alcanzaba para pagar renta, yo restauraba archivos para un museo regional 3 veces por semana. Adrián llegaba algunos jueves por la tarde con la corbata mal aflojada y una bolsa de mandarinas, porque Nico se había convencido de que los papás útiles traen fruta. Beatriz estaba fuera de nuestra vida. No muerta, no redimida, fuera. Y eso, en historias como la nuestra, a veces es el milagro más realista al que se puede aspirar. La tarde del cumpleaños, Nico tenía tarea atrasada. Protestó como si le hubiéramos declarado la guerra a la infancia. Se sentó en la mesa de la cocina con su cuaderno, sacó la lengua de concentración y empezó a llenar una ficha escolar. Nombre completo del alumno, decía arriba. Yo estaba sirviendo chocolate. Adrián inflaba globos de forme, que era otra de sus humillaciones favoritas. Nico escribió despacio: Nicolás. Luego se quedó mirando el espacio del apellido. Levantó la cabeza. ¿Puedo poner los dos? La pregunta cayó suave, pero se llevó todo el aire del cuarto. Yo miré a Adrián. Adrián me miró a mí. Ninguno habló primero. No por tensión, por respeto. Me acerqué a Nico y me senté a su lado. ¿Tú qué quieres?, le pregunté. Él se encogió de hombros. Quiero el tuyo porque tú me enseñaste todo. Y quiero de papá Adrián porque él sí llegó, aunque bien tarde. Adrián soltó una risa ahogada desde el otro lado de la cocina. Qué bueno que nunca pierdes oportunidad de humillarme, campeón. Nico sonrió. Es hereditario. Ahí sí nos reímos los dos. Lo miré otra vez. 7 años, manos con migas de pan. Una vida que por fin ya no olía a escondite. Entonces escríbelos como te hagan sentir más tú, le dije. Nico bajó la vista y escribió, con letra todavía chueca y preciosa: Nicolás Ledesma Rivas. No porque una familia poderosa lo reclamara, no porque un fideicomiso lo exigiera, no porque una casa de gente rica por fin hubiera ganado. Lo escribió porque pudo elegirlo sin miedo. Y mientras lo veía soplar sobre la tinta para secarla, entendí algo que tardé demasiados años en aprender. Mi hijo nunca fue el heredero legal que una dinastía quiso usar. Fue, desde el principio, el niño que me obligó a volverme más valiente de lo que yo pensaba que podía ser. Adrián se acercó por detrás y apoyó una mano tibia en mi espalda, preguntando sin palabras si ese contacto todavía estaba bien. Yo incliné apenas el cuerpo hacia el suyo. Sí, todavía estaba bien. Afuera empezaba a oler a lluvia y a pan recién salido. Adentro, nuestro hijo levantaba el cuaderno como si acabara de resolver el mundo. Y yo, que una vez me fui antes del amanecer con una maleta medio hecha, un bebé de semanas y el corazón hecho trizas, lo miré todo: la cocina, la harina, el hombre que aprendió a tocar antes de entrar, el niño que ya podía nombrarse solo, y pensé: al final no desaparecí con el único heredero legal.
Desaparecí con el único pedazo de verdad que esa familia no merecía poseer. Y lo convertimos en hogar.